Hola y bienvenidos. Hoy, hoy tenemos un material muy especial. Sí, vamos a analizar el testimonio de una mujer, Carmen, que es realmente revelador. Son fragmentos de una conversación con ella y nos guía en un viaje de transformación espiritual que es crudo y sin filtros. Es una historia fascinante porque se mueve todo el tiempo entre dos planos, ¿no? El mundo terrenal, con su pasado en la hostelería, y luego un mundo mucho más místico. Exacto, lleno de energía, de sueños, de una conexión muy profunda con lo invisible. Y nuestro objetivo es un poco desentrañar las claves de su camino. Sí, y hay una idea central que para ella es clave, y es la sanación de la línea ancestral. Carmen sostiene que lo que hicieron nuestros antepasados nos afecta hoy, y que honrarlos es el primer paso para avanzar. Es, precisamente, un conflicto muy claro entre esos dos mundos. Sí, lo primero que salta a la vista es esa lucha. Carmen siente que de alguna forma el universo la está empujando fuera de su vida anterior. Fuera de la hostelería. Exacto. Usa una frase muy gráfica. Dice que le marcan el paso para que se quede en casa, para que se cuide, en lugar de volver a ese mundo. Y esto es un patrón que vemos mucho en relatos de despertar espiritual. Es el desprenderse de una identidad profesional que ya no te encaja, que ya no resuena contigo. Claro, Pero lo interesante en su caso es cómo se manifiesta de una forma casi física, tangible. totalmente. Porque ya cuenta que en el local que todavía tiene han intentado contratar a varios cocineros y es que ninguno funciona. Ninguno cuaja. Ninguno. Dice, con sus palabras, que el lugar no los quisiera porque los echa. Es una idea muy potente, ¿no? Que la energía de un espacio se alinee con el propósito de su dueña. Y es que esa nueva dirección, ese nuevo propósito, no es algo de ahora. Ella misma cuenta que lleva en el mundo espiritual 25 o 30 años. Ah, no es ninguna novata. Para nada. Su primer contacto, su puerta de entrada fueron las piedras, los cristales, y la forma en que lo describe es muy poética. Dice, yo tocaba una piedra y a mí la piedra me cantaba, me hablaba. Qué bonito. No es algo intelectual, es una conexión sensorial casi primaria. Y de esa conexión tan pura con los minerales, empieza a explorar otras prácticas, y hay una que la marca especialmente, el Ho'oponopono. Sí, Y aquí es donde vemos, por primera vez, su postura que es muy firme frente a la comercialización de la espiritualidad. totalmente. Cuenta una historia de un conocido que quería llevársela de gira por Chile y Paraguay para dar cursos. Pero ella sintió que era una farsa, que él, como dice ella, vendía humo. Lo fascinante es que su crítica no es contra la técnica en sí, al contrario. No, ella cree firmemente en su poder. Ahí está la clave. Para quien no lo conozca, el Ho'oponopono es una práctica hawaiana de reconciliación, de perdón. Se basa en repetir 4 frases muy sencillas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Sí, dirigidas a la divinidad para limpiar memorias o energías. Exacto. Pero para Carmen, no se trata de repetir las palabras como un loro. Ella insiste en que solo funciona con una convicción radical. Una convicción radical. Lo describe como un sacrificio mental, un acto de fe absoluto donde tienes que parar tu juicio y entregarte. Y pone un ejemplo que es impactante. En uno de sus trabajos tenía una encargada que describe como una amargada. Una persona difícil. Mucho. Y Carmen decidió empezar a practicarle Ho'oponopono mentalmente, cada vez que la veía, pero con la convicción total de que vas a pasar por donde yo te diga. Y el resultado que narra es que en apenas 2 semanas la actitud de esa mujer cambió por completo. Empezó a sonreírle, A preguntarle qué tal estaba. una transformación total. Claro, aquí la historia se pone interesante. Desde una perspectiva más escéptica, alguien podría decir que quizá fue la propia Carmen la que, al cambiar su intención, cambió su lenguaje no verbal. Y eso provocó una reacción diferente en la encargada, claro. Una especie de profecía autocumplida. Esa es la lectura psicológica y es perfectamente válida. Pero en el sistema de creencias de Carmen no hay separación. La intención para ella es una fuerza activa que opera sobre la realidad. ¿No es solo un cambio de actitud? No, para ella su práctica y el cambio en la otra persona son causa y efecto, directos. Su convicción es tan fuerte que disuelve la frontera entre lo interno y lo externo. Esa intensidad, esa convicción de la que hablas, parece que también la hace sentir muy expuesta. Y de ahí surge otro de los grandes temas de su testimonio, la necesidad constante de protección. Sí, es la otra cara de la moneda. De tener esa sensibilidad,
Ella lo afirma de forma muy categórica. Vampiros energéticos, sombras y agujeros negros hay en todos los lados. El concepto de vampiro energético, que suena a película, pero que en realidad es una forma muy gráfica de describir a personas o situaciones que te drenan, ¿no? Que te deja Leotaro, sí. Y sus métodos de protección son muy concretos, son casi rituales. Sí. Antes de dormir, cuenta que llama a los médicos del cielo, que pide protección al arcángel Rafael. Pero hay un gesto que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? Dice que si tiene una reunión con alguien cuya energía no le gusta, llega a taparse el ombligo. Ah, sí. Es un detalle muy específico. Eso. ¿Eso tiene algún fundamento en alguna tradición? Pues sí, fíjate. En muchas corrientes esotéricas, el ombligo se considera un centro energético clave. A veces lo llaman el jara o dantian. Claro, es nuestra primera conexión con la vida. Exacto. A través del cordón umbilical. Por tanto, se ve como un portal, un punto vulnerable por donde puede entrar o salir energía. Su gesto, aunque sea intuitivo, se alinea totalmente con esa idea de sellar un punto de acceso. ¡Qué curioso! Y esa permeabilidad al mundo energético parece que también se le cuelen los sueños. Sí, describe que en su casa todas están teniendo sueños muy raros, en los que cuesta distinguir la realidad del sueño. Y nos comparte uno que tiene una potencia visual tremenda. El de Inglaterra. Ese. Se ve en Inglaterra, que curiosamente dice que es un lugar donde se siente en casa, con un tío suyo al que describe como un lord. Van en un camión y se caen por un barranco. Es una historia de película, vamos, porque justo en el momento de la caída, ella narra que salen unos seres de la tierra con alas gigantes, Sí. que los rescatan y los devuelven a la carretera, sanos y salvos. Es una imagen con una carga arquetípica brutal. La caída, la intervención de seres mágicos, el rescate. Y esa sensación del sueño, la de ser diferente, de no pertenecer del todo, no es algo que se limita a sus sueños. Parece que tiene un origen muy concreto y casi increíble en el momento de su nacimiento. Aquí es donde la historia de Carmen da un giro que lo conecta todo. Esa sensación de ser un poco ajena al mundo se ancla en un suceso de su infancia que es asombroso. Nos cuenta que la cambiaron en el hospital al nacer. Los detalles son alucinantes. Nació un 8 del 8 y a la misma hora nació otra niña. En el mismo hospital. Claro, y a su madre le entregaron a la otra bebé y a ella se la llevaron con la otra madre que, según cuenta Carmen, llegó incluso a darle el pecho. Increíble. Y fueron sus propios padres los que se dieron cuenta del error. Insistieron una y otra vez. Esa niña no es nuestra. Y aunque la recuperaron, ese evento parece que deja una marca indeleble. Ella misma recalca que físicamente no se parece a sus hermanos, solo a la familia de su padre. Y esto nos lleva de vuelta a la idea del principio, a la línea ancestral. Esa experiencia, esa ruptura con su linaje materno, aunque fueran solo unas horas, es simbólicamente potentísima. Totalmente. Es como si su historia comenzara con un interrogante sobre su propia pertenencia, sobre su lugar en el árbol familiar. Y esa herida parece ser el motor que la impulsa a buscar una identidad más allá. Los cursos a los que iba cuando preguntaban ¿quién eres?, la gente respondía con sus etiquetas. Claro, el desfile de roles. Soy consteladora, soy maestra de Reiki, soy masajista. Los títulos. Exacto. Pero ella, cuando le llegaba el turno, se plantaba. Y su respuesta era de una simplicidad demoledora. Yo soy Carmen. ¿Y ya? Y ya. Y cuando le insistían, no, pero tú no eres eso, ella se reafirmaba. Es un eco directo de la afirmación bíblica, yo soy el que soy. Es una declaración de identidad esencial, pura, que está por debajo de todas las capas de roles, de profesiones. Es el núcleo de su ser. Una verdad a la que llega, quizá, por haberse sentido siempre un poco fuera de lugar. Y es precisamente esa autenticidad tan radical la que se convierte en su principal herramienta de trabajo. En las constelaciones familiares. Exacto. Sí, aquí es donde todo su camino parece confluir. Pero su forma de trabajar con las constelaciones es, como todo en ella, muy particular. Quizá deberíamos explicar brevemente qué es esto para quien no lo conozca. Claro, muy resumido, las constelaciones familiares son una terapia, normalmente en grupo, donde los participantes representan a miembros de la familia de una persona. El objetivo es sacar a la luz dinámicas ocultas, ¿no? Lealtades invisibles,
traumas. Eso es. Es como crear un mapa viviente del alma familiar para encontrar el desorden y restaurar el equilibrio. Pues bien, Carmen subvierte una de las normas básicas. Pide a la gente que no le cuente antes qué problema quieren trabajar. Nada. Para que, según dice, la cabeza no maquine un teatro. Busca evitar que la mente construya una historia. Quiere trabajar con la energía pura del momento. Quiere la verdad del campo energético, no el relato del ego. Es un enfoque de una confianza absoluta en su propia percepción. Y esto nos lleva a un ejemplo que compartió que, francamente, pone los pelos de punta. Sí. Llega una mujer a su consulta para constelar lo que ella define como una relación tóxica. Durante la sesión, Carmen percibe algo muy extraño. Siente que la mujer tiene un muerto agarrado a la pierna. Ve que es un hombre, pero la imagen es borrosa, no puede ver más. La energía está bloqueada y la sesión termina ahí. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Un rato después, la mujer la llama por teléfono conmocionada y le dice, ¿sabes quién es el muerto? Mi marido. No me digas. Resulta que era un ex marido que había fallecido 10 años atrás. La relación había sido tan traumática que ella, como mecanismo de defensa, lo había borrado por completo de su memoria consciente. Es un caso de manual de represión psicológica. La mente olvida para poder sobrevivir, pero el cuerpo, o, en el lenguaje de Carmen, el campo energético, sigue cargando con ese peso. Exacto. Y aquí es donde su visión conecta de una forma asombrosa con la psicología del trauma. Lo que Carmen ve como un muerto agarrado es la manifestación simbólica de esa herida no resuelta. Son dos lenguajes distintos para describir lo mismo. Justo. Lo que la mente olvida, el sistema lo recuerda. Es una demostración impresionante de su método. Y ella lo describe con mucha humildad. Dice que pide permiso al alma de la persona para trabajar, y si siente que el alma se da la vuelta, que no está preparada, ella no fuerza nada. Y para rematar, utiliza una metáfora que a mí me parece brillante por lo inesperada. A ver, Se define a sí misma como un Pokémon en la vida de los demás. ¿un Pokémon? Sí, es buenísima. Dice que aparece de repente, les da una bola de energía y luego desaparece. La responsabilidad de qué hacer con esa energía es enteramente de la persona. ¡Qué buena metáfora! Es fantástica, ¿verdad? Y muy reveladora. Rompe por completo con la imagen del gurú o del sanador que lo puede todo. Claro, no es ella quien cura. No. Es un encuentro aleatorio que te da un power-up, pero la batalla, la aventura de tu vida, la tienes que librar tú. Me parece de una honestidad brutal. Al final, todo el viaje de Carmen parece una lección sobre cómo ir quitando capas, quitando etiquetas, la hostelera, la hija, la hermana, para llegar a esa verdad del yo soy. Totalmente. Su fuerza reside en esa convicción inquebrantable, ya sea para creer que puede cambiar a una persona con su pensamiento o para percibir los secretos más profundos de un alma. Nos muestra que el camino espiritual, al menos para ella, no es acumular técnicas, sino habitar plenamente una identidad esencial. Exacto. Una identidad que descubrió casi por accidente. Y todo esto me deja con una reflexión final, para darle vueltas. Partiendo de esa experiencia, de ser intercambiada al nacer, de ese primer cuestionamiento sobre su propia pertenencia. Sí. Si nuestra identidad no estuviera definida ni por los títulos que acumulamos, ni por la profesión, ni siquiera por la sangre que heredamos, ¿qué quedaría de nosotros? Buena pregunta. O sea, ¿en qué se anclaría entonces nuestro verdadero sentido de ser?